Bien, me parece. Más fuerte dicen por ahí. Bien. Vamos terminando el mes de junio. Bueno, estuvieron de cumpleaños don Willy ayer, o antes de ayer, doña Jana, don Sebastián Marambio, así, doña Doris Sandoval, doña Danisa Palacio. Así que yo sé que en su momento se les saludó, pero se les vuelve a saludar. Un año más cerca, es lo mejor de todo. Más que decir que un año más, un año menos. Un año más cerca del Señor. Yo les había dicho, bueno, que tenía 2 sermones en realidad, pero he decidido obviar uno y vamos a comenzar el día de hoy el libro de Lucas. Vamos a ir a orar y vamos a aprender de él. Padre, te damos gracias por lo que tú eres, Señor, primero que nada, Señor. Por ser el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa, la Omega, el principio, el fin. El que tiene todo el poder, la gloria, la majestad. El que hizo el cielo, la tierra, el mar. El que le puso nombre a las estrellas, Señor. El que lo sabe todo, Señor. Amado Dios, te damos gracias por darnos y hacernos partícipes de tus cosas, Señor. Y no solo hacernos partícipes de tus cosas, sino también hacernos presente, que estamos completos. Y no solo que estamos completos en este mundo, sino también nos haces presente, Dios, lo que tenemos en el futuro, Señor. Tanto a lo mejor en este planeta como fuera de este planeta, Señor. Ese lugar en el cielo, Dios, que tal cual Jesús lo dijo, Señor, que se había ido o que se iba a ir, le dijo a ellos, sabemos que ya se fue a preparar morada para que donde Él está, los que han ido partiendo están contigo, Señor. Anhelamos el día en que los traigas contigo para que nos tomes a nosotros y juntos podamos esperar aquel momento también glorioso de volver contigo, Señor. A disfrutar de tantas cosas en este planeta renovado que vas a tener en su momento, Dios, donde podemos disfrutar de que este planeta, Dios, ya no va a gemir más, no va a clamar más, Señor, por la necesidad que Él tiene, Señor, de que tus hijos sean manifestados, porque tú lo vas a restaurar a su origen, Señor. Padre, gracias por todo eso y tantas cosas más que están en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Pedimos que nos traigas gozo, que podamos ser las personas más contentas y más felices de este planeta, Señor, porque tenemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, habitando en nuestro corazón. Somos su templo, Señor. Tú dices que tu Espíritu habita por la fe en nuestros corazones, que Jesús, Señor, gracias. Yo no sé cómo es eso, pero solo sé que lo que tú dices y te doy gracias por eso, Padre. Yo oro esta mañana, Dios, para que me ayude, Dios, a poder expresar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón a través de este evangelio, del comienzo, de la introducción, Señor. Y ayúdanos a aprender, Señor, a sentarnos y a ponernos tan dichosos, a lo mejor como lo hizo en su momento Lucas, cuando tuvo la oportunidad de hacer esto, que ha quedado por los años, Señor, y ha sido tan importante para tantas personas, Señor. Gracias, Dios, por eso. Gracias por tu amor. Ayúdanos a amarte, a amar tu palabra, Dios, y a prestarle atención, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Bien, el libro de Lucas, vamos a leer los primeros versos del libro. El libro es el tercer evangelio, pero tal como lo hemos dicho, no necesariamente la Biblia es una Biblia que está en orden cronológico. Si usted quiere saberlo, hay una Biblia de orden cronológico, pero no le aconsejo que la compre. Yo la tengo y él no está tan acostumbrado con su Biblia que de repente empieza a leer y, perdón, ¿yo estoy qué hace aquí? Si tú estabas allá. Pero ese es el orden cronológico que hay de la Biblia real. Pero bueno, los escritores decidieron hacerlo de esta manera para beneficio. Así como los versículos y los capítulos tampoco son parte de la Biblia. Alguien lo hizo en un momento con el único fin también de ayudar. Pero originalmente era una carta. Dice el verso 1 hasta el verso 4 del libro. Muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal
y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos presenciales y servidores de la palabra. Por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente para que llegues a tener plena seguridad de lo que te enseñaron. Para que no se me enojen, voy a leer la otra versión. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Cuando uno lee esto, uno empieza en forma inmediata a darse cuenta de la razón y el por qué Lucas hace esto. Primero que nada, él hace referencia a algo que ocurrió en su propia vida. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, primero que nada, tal como nos las enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos. Y luego dice al final, Teófilo, por escribírtela por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruido. Una de las cosas que tú y yo tenemos que tener muy claro, sobre todo las personas que son nuevos creyentes, y creo que por eso es tan importante lo que hace Lucas, porque nosotros a veces nos enfrentamos a situaciones en donde predicamos el evangelio a personas y son nuevos creyentes. Y debiéramos tener la misma preocupación que tiene Lucas. Lucas tiene una preocupación genuina. Eso es lo que a él lo ha movido a hacer este libro. Este libro, obviamente, hay toda una, no sé cómo llamarlo, pero siempre ocurre con los diferentes comentaristas que empiezan a tener ciertas discusiones. ¿Quién es Teófilo? No, Teófilo es un grupo de personas. La palabra Teófilo significa amando a Dios, ahí lo voy a ver bien, pero eso es lo que habla Teófilo más que nada. Entonces, pero lo interesante, vuelvo a reiterar, es la preocupación que tiene Lucas de Teófilo acerca de lo que a él le había sido dado y también a Teófilo. A lo mejor juntos no lo sabemos, pero sí hay algo que entender, vuelvo a reiterar. El Señor Jesús, cuando enseñó en Mateo capítulo 13 la parábola del sembrador, Él dice cuando la palabra de Dios es sembrada en la vida de las personas, y esto es interesante porque no solo puede ser aplicado en el sentido a los nuevos creyentes, sino también a los creyentes en sí. Porque hay una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que lo que más nos pide a nosotros Dios es fe. Pero no fe en la fe. Porque la fe tiene que ser puesta en algo, la fe en Jesús, la fe en la palabra, la fe en lo que Él nos dice. Entonces, es interesante porque Jesús cuando habla de la parábola del sembrador, lo primero que dice, hace referencia lamentablemente que de las 4 tierras, solo una es la que prospera, y eso de alguna manera es tremendo saber que tal como dice la Escritura, son muchos los que van a perdición y son pocos los que encuentran el camino. Y hay que sentirse privilegiado de que somos esos pocos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que ocurre en forma inmediata es Satanás hace presencia. Porque Satanás hace presencia primero tratando de robar la palabra, dice allí. Acuérdense que habla de las aves del cielo. Las aves del cielo, siempre que usted la encuentra en la Biblia, habla de demonios o Satanás, siempre. Entonces, ¿qué es lo que hace? Robar la palabra. Porque obviamente si Dios te dice algo a ti y te anima a que des pasos de fe, Satanás va a venir y ¿qué va a poner? La duda, el miedo, todas esas cosas. Y él sabe que colocando esas cosas en tu vida, de alguna manera ya se echó a perder lo que Dios podría haber pensado o lo que Dios podría haber querido. ¿Por qué? Porque Satanás está ahí. Segundo, lo que miramos también que él hace allí, que lo que es
trae problemas y dificultades, y también dice que muchas personas producto de eso se alejan de eso. Y tercero, muchos piensan que lo mejor que pueden hacer con su vida es dedicarse a ganar dinero al dios Mamón. Porque eso es lo que dice allí, habla de eso. Entonces, son las tres formas que Satanás tiene para sacarte del camino. Acuérdense que él viene, dice la Biblia, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, la preocupación que tiene Lucas no es menor, es una preocupación genuina, real, porque él sabe, a lo mejor lo sabe por experiencia propia. ¿Qué sabemos de Lucas? Primero, lo que sabemos de él es que era un médico. Entonces, algo interesante con él, es una de las pocas personas que pudiéramos decir que en el Nuevo Testamento o en la Biblia son personas con un no sé, no es la palabra correcta en realidad, pero a lo mejor que tiene un currículum mejor que el de los demás. No vamos a llamar de intelecto, porque a ver que ser inteligente no significa tener eso. ¿Por qué? Porque él es médico, entonces obviamente el hecho de ser médico lo pone en una posición muy especial. Era griego. Era compañero del apóstol Pablo. Ahora, quiero hablar un poco acerca de Lucas. ¿Por qué razón? Porque creo que Lucas, sin lugar a duda, él debe haberse sorprendido mucho. Porque Dios lo usó, siendo griego, primero que nada. Es el único griego que está en la Biblia, el único griego o gentil que Dios lo usa para escribir. Pero pensaba un poco en esto mientras estaba comenzando a estudiar porque nosotros lamentablemente no nos damos cuenta muchas veces lo importante que podamos llegar a ser para personas y cómo hay personas que pueden traernos a la memoria en el futuro y pensar de nosotros en una manera tremenda, en una manera buena. En lo personal, recuerdo cuando conocí a Jesucristo en la Alianza y recuerdo que leía mi Biblia y la gran mayoría de lo que había ahí no entendía ni palote. Pero alguien me dijo, coloca puntitos y ve a hablar. Y me acuerdo de una persona, no sé cómo estará él hoy día, que es Mario Lantaño, a su esposa Lupe, sus hijas. Para nosotros, para Margarita, para mí fueron tremendamente importantes. Tremendamente importantes. Y aquí estoy yo parado luego de 40 años. A ver, más. No sé, ya me perdí la cuenta, ya mejor no voy a contar. Entonces, vuelvo a reiterar, si Lucas, hoy día Lucas está en el cielo. Yo no sé qué conocimiento tiene él acerca de lo que pasó con lo que él escribió. Entonces, qué tremendo, y vuelvo a reiterar, lo interesante es que él, lo sorprendido que puede estar hoy en día de saber lo importante que fueron sus palabras o el trabajo a la cual él se dedicó por un tiempo determinado para beneficiar a otras personas. Y saben, y esto es interesante, ¿por qué? Porque uno tiene que tener en consideración que nosotros nunca seremos demasiado pequeños para ser usados por Dios, pero sí podemos ser demasiado grandes. Porque a los grandes Dios no los usa. A los orgullosos Dios no los usa. Pero sí usa a los sencillos, a los débiles. Se imagino a él. Ahora, esto me llevaba a pensar en una persona también que ustedes la conocen que se llama Ruth. Una moabita. No, ella no. La moabita. ¿Se acuerdan de ella o no? Lo mismo, ¿cuántas mujeres leen a Ruth y se impresionan? ¿Qué fue lo que cambió, que permitió que esa mujer pudiera estar en la Biblia y ser lo que es, junto a otras mujeres, recuerden, muy especiales, que están en la línea genealógica de nuestro Señor, una prostituta, en este caso una moabita, todos sabemos que era hija o salió de una relación de incesto entre su papá y sus hijas. Pero ella en un momento tomó una decisión, ¿se acuerdan cuál fue la decisión o no? Cuando Ruth le dice que se vaya y que sea su amiga, dijo, no, tu Dios será mi Dios, donde tú vas. Y esa decisión tan sencilla, tan simple, cambió no solo su vida, sino que, reitero, ha cambiado la vida de muchas personas y Dios le ha usado a esta persona. Entonces, yo pensaba en Lucas, pensaba en este griego, en este médico, en este compañero del apóstol. De verdad, lo sorprendido que él debe estar hoy día si pudiera saber lo importante que han sido lo que él escribió, porque Lucas, esto es como, es muy especial, porque hizo una saga.
Visto vieja no, como ya todas estas series que son Rambo 1, Rambo 2. Él hizo Lucas 1 y Lucas 2, porque el libro de los Hechos también lo escribió él. Entonces, vuelvo a reiterar, a mí me alucina eso. Y se sumó a estos 3 apóstoles, ¿no es cierto?, que Dios usó para escribir o dejar registro de las cosas de Jesús. Algo que quiero decir, lo decía temprano, le conversaba a algunos, me retaron porque había una cola en la salida, como nos ponemos afuera ahí. Pero algo interesante que leíamos el Salmo 78 y lo importante que Dios le hacía presente a este grupo de personas que estaban escuchando en ese momento la escritura, de hacer partícipe a sus hijos, para que ellos sean partícipes a sus hijos y así sucesivamente de la palabra de Dios, lo importante que es la palabra de Dios. Y yo les decía a algunos, muchos lamentablemente no toman en consideración lo que significa ese libro. Yo lo tengo en el teléfono. Usted lo tiene en papel ahí, otro tener en el teléfono. Es un libro de 66 libros, el Biblión que le llaman, donde hay más de 40 escritores que ni se conocieron entre ellos. Pero algo interesante que dice ese propio libro acerca del libro en sí. Dice que ese libro, ¿qué es lo que es? La palabra de Dios. Yo no sé si lo piensas cuando hablamos de Dios. El que hizo el cielo, la tierra, el mar. No sé, esto que para nosotros es incomprensible, que lo llena todo. Y que se haya dado el tiempo. Voy a decirlo de esa manera, él no tiene problema. Pero de escribir, porque recuerden que una de las cosas que más le dijo, cuando usted ha leído la Biblia, se lo dijo a Moisés. A Moisés le dijo, escribe. A Josué le dijo, escribe. A cada uno de ellos le dijo, escribe, para que quede constancia, testimonio. Entonces, tú y yo, de alguna manera, si queremos ser, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, porque yo no tengo la menor duda que todos nosotros no queremos ser lo que somos, queremos ser mejores, pero obviamente aquí no hay una terapia, no hay caminos, de 5 pasos para ser mejor. No existe eso en el cristianismo. La única manera que en el cristianismo tú puedes ser mejor es cuando tú empiezas a prestar atención al libro y el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida de una manera sobrenatural que tú no te das cuenta. Si eso es lo que hace el libro dice, alguno me saca del pecado, pero el pecado me saca del libro. Esto es como aquel ejemplo que alguna vez se ha puesto de aquel marino que toda su vida de marino, ustedes saben cómo son los marinos, ¿no es cierto? No creyentes, conoció a Jesús, tenía un vocabulario soez. Un día ahí en su jardín haciendo algo, se pegó un martillazo, pero de Padre y Señor mío. Y partió corriendo donde su esposa. Pero no a decirle que se había pegado con el martillo y que le dolía, sino que le dijo, no salió ningún garabato de mi boca. Él se maravillaba. Eso es lo que hace Dios. Dios empieza a transformarte de adentro hacia afuera. Por eso reitero, por eso Lucas se ha procurado escribirle a Teófilo para que Teófilo esté bien fundamentado en la verdad y sepa. ¿Saben? Esto es como cuando Pablo le dice a Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces, me gusta la palabra de Pablo a Timoteo, por favor, el capítulo 3. Después de decirle una cantidad de cosas que no son menores, ¿por qué? Porque le habla acerca de de donde él está viviendo, de los lamentablemente engaños que hay, de las persecuciones que él ha tenido, ¿no es cierto? Pero le dice, desde el verso 12, dice capítulo 3 de 2 de Timoteo, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primero, siempre es muy claro, quieres ser más de Dios, tienes que estar con los pantalones bien puestos y con las faldas bien amarradas. ¿Producto de qué? De lo que dijimos, porque Satanás no quiere eso. Satanás lo que más quiere es lo que uno ve en la Escritura graficado cuando Pablo tiene que decirle a la iglesia de Éfeso, despierten, hey, durmiendo.
O el Señor Jesús a la iglesia de Éfeso también después: has dejado de amarme como me amabas antes. O a la iglesia de la Odisea: sabes, tengo un problema contigo, estás demasiado tibio. ¿Frío o caliente? Entonces uno tiene que entender esto. Esto no es un camino sencillo. Ahora, a mí me gusta así algo, porque la Biblia también es tremendamente clara. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice que somos más que vencedores. Y además nos suma lo que nos dice el Antiguo Testamento en reiteradas ocasiones, que el que va a pelear nuestras batallas, ¿quién va a ser? Dios. Como decimos nosotros, si Dios es con nosotros, ¿no se sienten fuertes? Es como dice Jeremías, que Dios está con él como ¿qué? Yo imagino, yo soy chiquitito, pero me imagino a la Margarita así, como si fuera por la calle, ella andaría así, se va conmigo, se mira para todos lados, llena de miedo. Lo empujan y se va a caer, este viejo más encima. Pero Dios piensa, entonces, más los malos hombres, dice, y los engañadores irán de mal en peor siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. ¿Se fijaron lo que dijo Lucas o no? Lucas dijo lo mismo, dijo: ¿sabes qué? Yo, Teófilo, te voy a decir lo que a mí me dijeron o me enseñaron. Pablo le está diciéndole a Timoteo: por favor, persiste, dice, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura, de tapa a tapa, es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. A mí me encanta, porque esa es la idea, no solo de Lucas, no solo de Mateo, sino la idea de Dios, porque es Dios el quien dice estas cosas. Fíjese que en 2 de Pedro, capítulo 1, el apóstol Pedro, ya en su tercera etapa, ya no es el que andaba siempre tratando de decir cosas o tomar el primer lugar, ya no es la persona que está a cargo de la iglesia ahí en el Nuevo Testamento, ahora es la persona que se ha ido a escribir cartas para mencionarle a las personas las cosas que él ha aprendido. Y él dice algo interesante en el versículo 19. Leamos desde el 16. Nuevamente, lo mismo, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Fíjense que aquí hay algo bien interesante con respecto a lo que dice Lucas y a lo que escribe Pablo a Timoteo. Ya Timoteo aprendió. Lucas aprendió de otra persona, pero Pedro, lo mismo que Juan, dice lo que hemos visto. Ellos son de alguna manera los que están anunciando. Por eso dice aquí: la venida de nuestro Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Fíjese que Pedro está diciendo: ¿sabes qué? Yo te puedo dar testimonio. Es como cuando los creyentes pueden decirle a alguien: yo sé lo que pasó en mi vida, yo te doy testimonio, Dios me cambió a mí. Pero algo interesante es que Pedro dice que no solo él da testimonio, sino que también le suma algo. Y no es que le sume, sino que lo coloca en el nivel que tiene que colocarlo. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Por favor, piensen en algo muy sencillo. La Biblia dice claramente, el apóstol Pablo en Romanos 14, dice que ya está cerca la medianoche.
Digamos, el mundo, a pesar de que hay sol, hay una oscuridad tan grande, hay las penumbras haciendo... Recién me estaba contando alguien que está en mi población hace mucho tiempo que no ocurre, están robando. Anoche robaron en una casa cerca de alguien. Seguramente, como ustedes saben, eso va a seguir. Los ladrones no paran, van casa por casa. Vivimos en un mundo oscuro. Pero Dios, ¿qué nos invita a nosotros? Dice, a lo cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces ya Él es tremendamente claro, vuelvo a reiterar, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ese es Jesús. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ese libro que tienes tú, que a veces le prestamos tan poca atención, porque pensamos que hay otras cosas más importantes, y no debiera haber nada más importante. Nada. No, que tengo que salir temprano. Acuérdate que te vas a enfrentar a un mundo no menor. Si no tenemos lucha contra sangre y carne, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Dice el mismo texto ahí que estoy leyendo, dice, para que en el día malo estés, ¿cómo? Firme. ¿Cuántos llegan al final del día hecho? El día fue horrible. Pero qué tremendo es terminar el día sabiendo, no sé, porque Dios te dio cobertura, que Dios te dio su gozo, que Dios te dio su paz, que Dios te dio la solución a lo mejor a los problemas que pudieras enfrentar en tu trabajo. Porque Dios no está ajeno a eso. Yo tengo mi hijo mayor que trabaja y a veces tiene problemas que no son menores y está angustiado porque no los puede solucionar. Y yo siempre le animo a lo mismo. Y Dios siempre de alguna manera lo ayuda y lo... Entonces, vuelvo a insistir, creo que es tremendamente importante darle a esta palabra la importancia que ella tiene. Por eso reitero, por eso Lucas, ¿sabes? Si uno va, vamos a empezar recién el libro, pero el libro, para que él lo hiciera, le tomó una cantidad enorme de tiempo. Él investigó, él habló con María, él habló con Pedro, él fue ministrado, hizo un trabajo enorme. Y recuerden el porqué. Teófilo, para que seas bien instruido en la verdad que has aceptado. Si aquí lo más alucinante es que tú conozcas la palabra. A mí, yo ya tengo mala memoria, pero yo me encanta cuando teníamos el programa Contingencia y alguien estaba dando un texto y el texto en mi mente salía así, pero enterito. Y lo podía repetir. Bueno, creo que todavía de repente lo puedo hacer. Pero eso es alucinante, que alguien diga una palabra y tú te sepas el texto entero. Eso es alucinante. Eso es tener en tu corazón la cosa más maravillosa que pueda haber. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, porque dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, lo bueno de tener esto es esto. Lo malo, porque también está lo malo. ¿En qué sentido? Lo leíamos, vuelvo a repetir el Salmo 78, ya ahí hacía referencia. Y no solo eso, sino cuando uno ve el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando uno ve el mensaje de Hechos, capítulo 8, 7, por ahí 8 de Esteban, que Lucas lo escribió, también Lucas seguramente investigó, porque dio una claridad. Y dice que ahí le decía que estas personas eran renuentes, eran contradictorias. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo único que va a usar en tu vida, va a ser la palabra. Entonces, cuando yo no hago lo que Dios dice, no es menor. Si esto no es tan simple, vuelvo a reiterar, saberla es maravilloso. Pero lo más importante, ¿qué es lo que es? Hacerla. Eso dice Santiago. Hay mucha gente que podemos, como yo dije, dictar la Biblia a lo mejor al revés y al derecho, pero si no lo hago, ¿de qué me sirve? Entonces, el libro de los Hebreos, el capítulo 12,
verso 25, el autor no se sabe, yo digo que es Pablo, dice lo siguiente, y es importante para que esto que estamos aprendiendo, y tómenlo. Dios está hablando por medio de el apóstol Pablo o de este apóstol a los hebreos, y vuelvo a reiterar, ¿por qué digo esto? Porque esto es importante, porque le está hablando a los hebreos cristianos que están abandonando el camino de Dios, están volviendo a la ley. Están volviendo, es como que yo dijera, ¿sabes qué? Voy a volver a ser católico. O lo que sea. Es como volver para atrás. ¿Por qué? Porque esto se puso difícil. Y aquí el libro explica todo por qué Jesús es más importante. Pero me gusta cuando le dice esto. Dice, mirad, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechásemos al que amonesta desde los cielos. Reitero, ese libro que tienes tú, ¿quién lo escribió? ¿De dónde viene? Del cielo. Entonces Dios te está hablando siempre. Dios quiere hablar. Entonces, por eso aquí Él dice claramente lo importante. Dice, voy a leer nuevamente. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra. Tenemos ejemplos notables. Mucho menos nosotros si desechamos al que nos amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor, reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Fíjense que aquí está trayendo a la memoria algo muy simple cuando decimos no miren lo que se ve, sino lo que no se ve. Porque lo que se ve, ¿qué hemos traído a este mundo? Nada. ¿Qué nos vamos a llevar? Nada. Entonces, ¿qué es lo más importante? Hacer tesoro en el cielo. ¿Qué es lo más importante? Ser instruido en qué, en la palabra de Dios. Yo reitero, tú te vas a sorprender lo que Dios va a hacer en tu vida cuando tú dejes a la palabra de Dios hacer lo que ella quiere hacer. Y esto, ¿saben qué? Esto es interesante. ¿Por qué razón? Porque hubo un momento, lo he dicho varias veces este último tiempo, cuando los apóstoles escuchan a Jesús y Jesús le dice, le hace unas preguntas y Pedro responde, sí, Señor, 7 veces. Eran 3. Él dice 7 y dijo, la llevo. Y él dice, no, 70 veces 7, perdonar a tu hermano. Aunque tu hermano peque contra mí, lo mismo. Aunque 70 veces hagas lo mismo, es como, ya cabréate. No, pero 70 veces lo mismo. ¿Cuál es lo que tienes que hacer tú? Perdonarlo. ¿Qué dijeron los apóstoles? Sí, Señor. ¿Sabes lo que dijeron? Aumentanos la fe. Porque a veces la cosa es difícil. Y tenemos que ir buscar en el Señor las cosas que solo Él nos puede dar. Entonces, pero lo importante es tomar esto. El verso 8 al 10 de 1 Tesalonicenses 4, el apóstol Pablo le ha estado dando algunas instrucciones a la iglesia. Las instrucciones no son menores. Entonces, reitero el mismo concepto. Dice, por lo demás, hermanos, os rogamos, optamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis lo mismo de nosotros, como conviene agradar a Dios, así abundéis más y más. Ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. Conocimiento hay. Pero más abajo dice, verso 8 al 10. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que nos dio también su espíritu, acerca del amor fraternal. Pero interesante, ¿qué es lo que dice? El que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios. Si tú estás haciendo algo y yo estoy haciendo algo que es contrario a lo que dice Dios, ¿qué puedo hacer? No tengo nada más que arrepentirme y pedir perdón y rogar que Dios me ayude con eso que a lo mejor no estoy haciendo y que Él quiere que yo haga. Entonces, ¿saben qué? Aquí está hablando de cosas muy simples. Habla de la fornicación y del adulterio y de varias cosas más. Y vuelvo a reiterar, esto es importante para nosotros. Tenemos que pedirle ayuda a Dios. Si hay alguien que tiene problemas con estas cosas,
Hay gente que realmente tú te sorprenderías en conferencias de pastores. No, pastores, pues yo me sorprendo de repente cuando a veces mi pastor o otros pastores ahí las conferencias hacen llamadas y uno empieza se levantan. Y tiene problemas a veces de pornografía, tienen problemas con el alcohol. Tú te sorprendes. Ahora, no es que esté mal en el sentido, a ver, están haciendo lo que deben hacer, porque uno tiene que arrepentirse y tiene que reconocer cuando uno va caminando por caminos que no son los correctos y pedirle ayuda a Dios necesaria para solucionar el asunto. Pero lo peor que podemos hacer es persistir, porque lo que está hablando aquí, cuando dice, si vosotros desechan esto, es como diciendo, ¿sabes qué? Dios me importa un comino lo que tú piensas. No, Señor, yo no quiero seguir haciendo esto. Yo necesito tu ayuda. Por eso Pablo da consejos por ahí y por allá, cuando le dice a ellos, por ejemplo, a los jóvenes, huyan de las pasiones juveniles. Los jóvenes los que no están casados deben tener cuidado de no estar solos mucho tiempo en lugares que no corresponde, que no debe. Tienen que tener cuidado. El mismo Señor Jesús dijo claramente, porque la carne, ¿qué es lo que es? Es débil. Entonces los hombres y mujeres de Dios tenemos que entender que esto es lo que necesitamos realmente para que Dios pueda hacer el trabajo que Dios quiere hacer nosotros. Quiero sumarle algunas otras cosas. Proverbios, por favor. Para que ustedes vean que no es algo de allá, que la preocupación de Lucas no es una preocupación menor, es una preocupación tremenda. Y yo creo que para mí disfruto y quiero disfrutar el libro escuchando a Lucas que está escribiendo cosas, porque piensen lo que significó para Lucas sentarse con María. A la altura que él escribió el libro, María debe tener 14, 33, 47 años más o menos. Y sentarse ahí y decir, ¿cómo hoy el ángel? Más piénsenlo. Debe haber sido un disfrute para él y al mismo tiempo compartírselo ¿a quién? A Teófilo y ahora a nosotros. Yo quiero disfrutarlo en realidad. Y estoy disfrutándolo, espero que ustedes también. Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo para entender proverbio y declaración, palabras de sabio y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Temprano estábamos leyendo el Salmo 78. Nos faltó el que se inquietó. Saben que yo quisiera estar sentado y pienso en los apóstoles cuando estaban con Jesús. Y Jesús les hablaba, no es que sea Jesús, yo no voy a pensar eso. Pero estaban con Jesús y yo creo que estaban así embobados. Sigue hablando, Señor. Qué tremendo cuando uno está escuchando, ay, ¿sabes qué? ¿Por qué no te apuráis? Tengo cosas que hacer. Creo que es la cosa más terrible, perdónenme. Creo que es terrible, al menos para mí. Yo quiero sentarme con mi Cristo. Yo vuelvo a reiterar el sermón de hoy día, el sermón que está guardado ahí. ¿Sabe de qué hablaba? Hablaba de la mayordomía. Pero hay una mayordomía que mucha gente no se da cuenta, que es la mayordomía, ¿saben de qué? Del tiempo. 24 horas. Hay mucha gente que sabe lo que hace con el tiempo. Muchas cosas. Pero en la práctica, ¿sabe lo que hacen o no? Nada. Pero tú le preguntas, no, hice esto, estuve tan ocupada. Pero en la larga, ¿qué hicieron? Nada. ¿Sabe por qué o no? Porque Jesús se lo dijo a María, a Marta. Marta fue a acusar a su hermana, Señor, ayuda a que me lave la loza, mira, hasta aquí está la loza. Y él le dijo, Marta, estás mal. Estás afanada, primero. Y segundo, estás turbada, equivocada. Tu hermana eligió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué quieres terminar más contento? Margarita siempre me decía cosas cuando yo tengo algunas cosas que soy medio intransigente, pero ella me decía, las cosas me sirven a mí.
yo no sirvo a las cosas. ¿Qué es mejor llegar al final del día, a lo mejor sabiendo que escuchaste la voz de Dios y que Dios te habló al corazón y que tenía un corazón lleno de gozo y de alegría de saber, ¡wow! Lo hice todo. Entonces a veces la gente no se da cuenta y no entiende realmente eso. Entonces creo que es tremendo, porque vayan más abajo al 22 del mismo capítulo 1. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Le dice a ellos. Y los burladores desearán el burlar. No le está diciendo a ustedes, a ellos le está diciendo. Por favor, no se vayan a equivocar. Dice, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Y miren lo trágico, porque acá hay algo trágico. Hay muchas personas que viven cosas y situaciones. ¿Saben por qué o no? Porque no escucharon. Y cuando deciden escuchar, ya es demasiado tarde. Ya pasó lo que Dios no quería que pasara. Por algo Dios te lo advirtió. Por eso dice aquí, volveos a mi reprensión y aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros. Yo os haré saber mis palabras. Y aquí lo tremendo. Por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío. ¿Saben? Hay personas que quieren hacer cosas. Y espiritualidad se la dan. Y empiezan a buscar consejos en personas espirituales. Pero van a la primera, no le gusta lo que le dijeron. Van a la segunda, no le gusta. Y llega alguien que le gusta. Si aquí no importa lo que a ti te guste, aquí importa lo que Dios habla. Y tenga seguridad que la primera persona con la que se encontró le dijo la verdad. Pero lo tremendo dice, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Aquí es tremendo lo que dice, yo me reiré en vuestra calamidad, me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los hará perder. Mas, a mí me encanta esto, el que me oyere habitará confiadamente, vivirá tranquilo, sin temor del mal. ¿No es maravilloso? Pero qué trágico lo otro, ¿no? Yo pienso en las personas que a lo mejor están cercanas a nosotros y les hablamos de Cristo y Jesús va a venir a buscar su iglesia y se van a quedar en este planeta y van a tener que sufrir todo lo que es la gran tribulación y a lo mejor ser entregado a la marca de la bestia, al final ser entregado al lugar de tormento y luego ser sacados de allí para ser echados ¿dónde? Al lugar que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y por qué? Porque se rieron, porque no hicieron caso. Pero también esto lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Yo vuelvo a reiterar, piensen un poco en lo que dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se ha sentado en la ley, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, punto y coma, sino que en la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero por favor, sino que la ley de Jehová está su delicia, en ella medita de día y de ¿qué? Y de noche. Yo vuelvo a reiterar, yo voy a decir la palabra, la he dicho muchas veces, así que no se van a... Odio los panes diarios. Voy a sacar la palabra, ¿qué me dice el Señor? ¿Sabe lo que es eso? ¿Sabe lo que parece? No, parece horóscopo. No es que sea malo. Lo mismo abrir la Biblia de repente. A lo mejor puede haber un momento de mucha necesidad y ¿sabes qué? Y Dios es bueno, de mucha angustia, y va a tener un pan y tú vas a necesitar y tú vas a saber y te va a hablar. Genial. Pero eso no puede ser una costumbre. Lo mismo que la Biblia, abrirla. Malo eso. ¿Te imaginas que te llega una carta de tu esposo que está lejos y tú dices, ¿sabes qué? Juan, no sé, no entendí nada.
Entonces, yo vuelvo a insistir, creo que Dios que nos quiere cerca de Él, y la mejor forma de que nos tenga cerca de Él es simplemente cuando tú y yo nos dedicamos a este libro, como dice, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Entonces yo los animo a eso una vez más, los animo a la palabra, los animo a esto que dice el Señor. ¿Saben? Por ejemplo, una cosa súper simple, el Salmo 5, por favor, verso 1. Perdón, Proverbios. Perdónenme. Proverbios 5. Hijo mío, está atento a mi sabiduría, a mi inteligencia, inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Y ahí empieza a hablar de algo que no es menor, habla de la mujer ajena. Pero no quiero detenerme en eso, quiero detenerme en el verso 12. El 11 dice, y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y diga, ¿cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión? ¿Sabes? Les digo algo muy simple. Muchos que somos adultos, a lo mejor hoy día pensando en lo que algunas nos dijeron las mamás o los papás, decimos, ¿por qué no le hicimos caso? Piense más en Dios. Entonces, yo más que nada quiero volver a reiterar, quiero animarle a esto. ¿Por qué razón? Porque Dios lo único que quiere llevarnos por el buen camino, pero de alguna manera es como Jesús dijo, esforzados por entrar por la puerta estrecha. Esto es estrecho y hay que ponerle gana, hay que ponerle pino y hay que poner esto, sobre todo hay que poner la palabra de Dios en tu corazón, porque reitero, eso es lo que mueve a Lucas. Lucas, no hay otra preocupación en él. Yo no pienso que Lucas pensó, ni creo que dijo, yo voy a estar entre los apóstoles, mi evangelio va a ser el tercero. Nada. Es lo único que tenía una preocupación. Él, ¿y quién más? Teófilo. No tenía otra preocupación. ¿Qué quería pasarle a Teófilo? Eso. Entonces, Teófilo, uno que ama a Dios. Los nombres, vuelvo a reiterar, lo he dicho, son tan importantes en la Escritura. ¿Por qué razón? Porque esto habla de algo pasó con alguien. Teófilo se dice, porque dice ese excelentísimo Teófilo, se dice que puede haber sido un romano, un soldado, un tipo a lo mejor como Cornelio, que estaba ahí encumbrado en las altas esferas. ¿Por qué? Porque primero que nada, para estar a ese lugar, él, ¿y cómo sabemos eso? Porque él tenía a Lucas se supone que era su médico, era su esclavo. Entonces, para que alguien tuviera esclavo, ¿qué es lo que tenía que tener? Dinero. Entonces, piensa en la relación. A mí me encanta esto, yo le decía a Margarita, yo disfruto con mis pastores viejos, en realidad que ya son un poco mayores que yo, como han conocido a Jesús. Skip Hasey, que yo hablo de él. Gino Serachi vino a Chile, uno chiquitito, medio chinito. Y él conoció a Jesús como a los 15 años. Era amigo de Skip Hasey, un tonto grande. Y dice que conoció a Jesús así, y fue a donde su amigo le dijo, y él lo agarró de aquí, lo puso contra la pared. ¿Qué estás diciéndome? Que conocía a Jesús, conocía el camino. Y el segundo que lo agarró, él fue pastor primero y este otro fue ayudante. Entonces, qué tremendo. Esto es lo que tú y yo tenemos que tener, nuevo, pasión. Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo para que la gente se quiera alejar de nosotros. ¿Pero por qué? Pero ahí viene de nuevo el mismo, hablarme de las mismas cosas. Pero para que tengamos pasión con la gente, le sigamos hablando de lo que es más importante en nuestra vida. ¿Qué es lo que es más importante en tu vida? ¿Qué? ¿Tu trabajo? ¿Tu hijo, tu hija? ¿Tu casa, tu auto? ¿Qué es más importante? Jesús. De lo que habla la boca, está lleno el corazón. Yo reitero, ¿quieres descubrir cómo eres? Siéntate a hablar con una persona, con un no creyente. Déjate hablar y sorpréndete y después ve y llora y pide perdón, porque te das cuenta que tu vida a lo mejor no está nada llena de lo que tú piensas, está llena de otras cosas. A veces hay tanta soberbia cuando hablamos con la gente del mundo, porque ellos vienen a veces a decirnos, y nosotros sí, también ahí nos paramos y tenemos que tener cuidado. De verdad, vuelvo a reiterar,
Teófilo, uno que ama a Dios, no sé por qué le pusieron eso, pero sin lugar a duda, y si vamos para atrás, tantos ejemplos que tenemos de personas que pusieron su corazón en esto. Lamec, ¿se acuerdan cuando le puso a su hijo, no? Noé. ¿Qué pensaba que iba a hacer Noé? Lo que hizo Noé, pues. Dios lo usó, entonces es tremendo. Moisés le pusieron sacado de las aguas. Entonces Teófilo podría haber sido un oficial, por eso le dice excelentísimo. ¿Saben qué? Quiero concluir con algo hoy día muy simple. Tengo más textos, seguramente lo voy a volver, pero quiero concluir con algo muy sencillo. Teófilo, ¿qué sabemos más de Teófilo? Nada. Pero ¿sabe qué? Esto es como la gente quiere servir a Dios. Yo les decía temprano a algunos, a Spurgeon se le acercó un hombre, seguramente le pensó que Spurgeon le iba a darle, no sé, una cátedra, paso 1, paso 2, paso 3. Y hablando de querer predicar el evangelio, y Spurgeon le hizo una pregunta, le dijo, ¿dónde trabajas tú? Soy secretaria. Ah. ¿Tienes compañeros? ¿Sí? ¿Conocen a Jesús? No. Empieza con ellos. Así de simple es esto. Entonces, lo interesante de Teófilo, ¿qué es lo que es? Me gusta una cosa, seguramente la próxima semana lo vamos a ver. Él sirvió a Dios. ¿Sabe por medio de qué? No. De Lucas. Lucas era su siervo, era su esclavo, era su médico personal. Ellos vivían en Antioquía, a donde sale la iglesia y donde el Espíritu Santo habla. Ahí vivían ellos, todos ellos, ahí está todo. ¿Y qué hizo? Se dio a este Lucas para que sirviera ¿a quién? A Pablo. Si usted lee, lo vamos a ver la próxima semana seguramente, Pablo habla del médico amado, habla de que en algún momento todos me desampararon, pero Lucas está conmigo. Entonces, qué tremendo es eso cuando nosotros entendemos que podemos servir a Dios de muchas otras maneras. Es como cuando uno lee el libro de los Hechos, tengo como 4 páginas más, tienen tiempo, ¿no? Es como cuando uno lee Filipenses 4 y Pablo le dice a ellos, ¿saben qué? Nadie participó conmigo en esta obra, solo ustedes me enviaban para mis necesidades una y otra vez. Ellos no salieron a predicar con Pablo, pero le enviaban para las necesidades de Pablo. ¿Quién predicaba Pablo? Fue para allá, para allá. Y detrás de él, ¿quién estaba? La gente de Filipo. Entonces entendamos eso, que a veces no podemos estar en la iglesia, a lo mejor hay gente que no puede hacer aseo, no sé, sí, pero hay muchas formas de servir en la iglesia. Acuérdense de algo muy simple, me gusta mucho, las mujeres. ¿Se acuerdan de las mujeres que servían a Jesús? ¿Cómo se llamaba? Susana, Juana, y ahí, y eran personas importantes y le servían ¿con qué? Con sus bienes. Entonces hay muchas formas de servir a Dios. Teófilo sirvió a Dios, sirviendo al apóstol Pablo por medio de ¿quién? De Lucas, el médico amado. Padre, gracias por darnos este tiempo, por tu amor, por tu misericordia. Y yo te ruego que nos ayude. Yo quiero alucinarme, Dios, y te pido que tú permitas que mis hermanos también se alucinen en este viaje que vamos a comenzar, Señor, no solo aprendiendo de Lucas, de Teófilo, acerca de tu palabra, sino contigo, Señor Jesús. Porque Él va a hablar de ti, Señor, va a hablar de cómo tú viniste a este mundo, de todas esas cosas que vivieron Zacarías, que vivieron su esposa Elizabeth, Señor, de estos hombres de oración y mujer de oración que tenían anhelos, Señor, pero que aparentemente nunca se iban a cumplir porque había pasado el tiempo. Pero llegó el tiempo en que tú los usaste y les hiciste partícipe de algo tan maravilloso, Señor, de ser ellos el portador de aquel que tú habías dicho, Señor, que iba a venir antes de Jesús y que le iba a allanar el camino, Señor. Padre, te pido que nos ayude, te pido que des hambre y sed a mis hermanos de tu palabra, Señor. Que ellos quieran llenarse de ti cada día, Señor. Que quieran atiborrarse de tu palabra en su boca, en su mente y corazón, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Dios, les pueda enseñar, ministrar y contarle todas y cada una de tus maravillas, Señor. Padre, gracias por estar en tu cielo. Gracias por llenarlo todo, por estar con nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por amarnos de la manera en que nos amas. Te pido, Señor,
que una vez más nos bautices y nos llenes con tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.